Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de JD Sports. Empezamos con la serie de videos de postemporada. Así es, porque ya para Melgar se terminó el torneo. Sí, se acabó el clausura, se acabó la Liga Nacional, se terminó la Liga 1 para Fútbol Club Melgar. Por supuesto que aún falta definir el campeón, pero para nuestro equipo ya el 2023 es historia. Así que vamos a empezar a repasar todo lo que nos ha dejado, por supuesto el año, pero esta vez vamos a dedicarnos exclusivamente al torneo clausura. Vamos a hacer un análisis y una opinión. No va a ser el resumen. Para los que están en el canal saben que en el apertura subimos un resumen en donde ni siquiera aparecía mi rostro, simplemente yo hacía una voz en off y repasábamos partido a partido qué es lo que había pasado en cada una de las jugadas o las incidencias más importantes del torneo. Bueno, ese video viene después. Este video es de opinión y también de un poco de información y de datos para ver qué es lo que pasó, por qué nos quedamos a un punto finalmente, ¿sí? Porque a Melgar le faltó un punto para poder ser ganador del clausura y poder tener derecho a jugar los playoffs del torneo nacional para llegar a una final. En fin, vamos a hacer el repaso, no me quiero hacer muy largo, así que nada, deja tu like, por supuesto comenta los porqués, las razones, todo en base a tu criterio de por qué crees que nos quedamos a un solo punto. Suscríbete, que me ayuda a seguir creciendo y que la comunidad sea aún más grande, y por supuesto activa la campanita, que es clave para que te avise cada vez que yo subo un video. Arrancamos de una vez por todas y al toque. El torneo, recordarán, arrancaba frente a ADT de Tarma un 22 de junio. ¿Por qué lo recordarán? ¿Por qué? Porque fue un gran partido de Alec de Nemostier. Fue el último partido del señor Alec como stopper por derecha. ¿Por qué? Alec de Nemostier mete un golazo ese día, sí, mete un golazo, fue figura. Pero después venía el partido con Olimpia de Paraguay por Copa Libertadores por la última fecha, en donde todos recordamos que Alec no le fue bien. Fue el señalado en aquel partido y que por supuesto nos deja sin ningún tipo de chances en torneos internacionales, y a partir de ahí de Nemostier es prácticamente sacado del 11 titular y relegado a una posición de suplente donde no vio más minutos, ¿sí? No vio más minutos. De Nemostier juega el partido con ADT de Tarma y no juega más. Este torneo clausura se caracteriza por un detalle. Mariano Soso ya no llega a mitad de camino. Mariano Soso ya no llega con un plantel que desconoce. Mariano Soso ya tiene un mercado de pases en medio y tuvo tiempo para trabajarlo junto con la dirigencia para poder armar el plantel y para poder traer jugadores que en su visión lo ayudarían a armar lo que él pensaba, ¿sí? En su forma de juego, en su forma de ver el fútbol, de lo que quería finalmente el equipo de Melgar para el torneo clausura. ¿Qué dejó el torneo clausura de Fútbol Club Melgar en el 2023? Segundos, con 38 puntos, por supuesto hay que revisar la tabla. Un torneo bastante accesible, déjame decirlo así. ¿Y por qué digo accesible? Porque el campeón salió con 39 puntos. Repasemos los tres últimos campeonatos cortos del fútbol peruano. El Apertura lo ganó Alianza este año en el 2023 con 42 puntos. Si nos vamos al año pasado, el Clausura del 2022 también lo gana Alianza con 42 puntos. Y el torneo Apertura del año 2022 que lo gana Melgar, lo gana con 41. Realmente yo pensaba que Melgar necesitaba llegar por lo menos a ese margen de 40 puntos mínimo, pero ni siquiera se dio así. El campeón salió con 39. Un torneo clausura que para Melgar ha estado ahí, y lo vamos a repasar y vamos a ver en dónde se cayó, en qué parte terminó de perder el campeonato, y creo que muchos ya lo saben porque lo hemos repetido varias veces. Finalmente el saldo nos deja con 18 partidos jugados, 11 victorias, 5 empates y 2 derrotas. No es un mal torneo de Melgar, no es un mal torneo. Es cierto que nos deja con las manos vacías, es cierto que no se consiguió el objetivo, que por lo menos era pelear los playoffs. Es cierto que nos deja con un sabor a poco, pero no fue un mal torneo de Melgar, no fue un mal torneo, y creo que en el video vamos a ir explicando las claves o los tropezones que sufrió el equipo para finalmente haberse quedado tan cerca, pero a la vez tan lejos. Ahora vamos a hablar de los dos fichajes del equipo a mitad de año para afrontar este torneo. Creo que uno fue un refuerzo y el otro fue un fichaje, ¿sí? El refuerzo, el señor Pablo Lavandeira. Esto nos dejó el señor Pablo Lavandeira en su primer semestre con el equipo. 17 partidos. Llegó a ser titular, ¿sí? El señor Pablo Lavandeira se puso la camiseta y entró en el 11 titular de Mariano Soso. Nos dejó 6 goles y 4 asistencias. Absolutamente titular en todos los partidos de Melgar, un señor preponderante, un jugador que le ha servido a Fútbol Club Melgar, un jugador que ha rendido, que se puso la camiseta y rindió, que se
adecuó muy bien a la idea de Mariano Soso y que realmente que un jugador venga y te haga 6 goles, 4 asistencias, se acomode muy rápido, pero rapidísimo. ¿Por qué? Porque conoce el medio, ¿por qué? Porque conoce la altura, ¿por qué? Porque conoce de fútbol peruano, ha jugado, ha sido campeón del fútbol peruano. Realmente un acierto de la dirigencia, un acierto de Betochi, un acierto del señor Villamarín, un acierto de Mariano Soso de ir a buscar a un jugador que no estaba cómodo en la situación en la que se encontraba en su antiguo equipo y que muy bien aprovecharon la situación. Gran refuerzo de Fútbol Club Melgar, excelente decisión, hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo. El señor Lavandeira rindió y creo que por lo menos en mis expectativas estuvo un poco más arriba de las expectativas de las que yo esperaba. 6 goles, 4 asistencias, ni más ni menos. El último gol, el empate frente a Binacional para poder luego darlo vuelta con el gol de Bernardo. Gran fichaje. Y ojalá que el próximo año siga así, porque de verdad ha funcionado y ha funcionado muy muy bien. Ahora vamos del otro lado. El señor Beto da Silva. ¿Qué nos ha dejado Beto? ¿Qué nos ha dejado Betoto? Esto nos ha dejado Beto. Beto da Silva. 0 goles, 0 asistencias. 10 partidos jugó en el torneo clausura con un promedio de 12 minutos por partido. Es cierto que Beto da Silva mostró otra cara, otra faceta, mostró algo diferente, por lo menos las últimas veces en el último tramo de Melgar, en los últimos partidos en los que ingresó, sin ir más lejos, por supuesto que nos acordamos todos de la jugada frente a Alianza. Pero a ciencia cierta los números te dicen que no tuvo mayor participación en cuanto a momentos claves para Melgar. Llámese goles y asistencias. Sí, no me quiero hacer el misterioso. Ni un gol, ni una asistencia. Nada de Beto da Silva, que creo no llegó para el corto plazo. Me parece que Mariano Soso y la dirigencia lo ven como un jugador a recuperar. A mí no me gusta esto de recuperar jugadores, ¿sí? No me gusta mucho esto porque es más una apuesta que algo que realmente va a funcionar, que es Pablo Lavandeira. Pablo Lavandeira sabían que iba a funcionar. Me da la sensación que tenían esa certeza. Y se la jugaron, por el otro lado se la jugaron. Se la jugaron con el señor Beto da Silva, que por ahora, más allá de la buena imagen que ha dejado en el último tramo de Fútbol Club Melgar de los últimos partidos, todavía está en debe. Porque es un delantero, porque es el suplente de Berni y porque necesita hacer goles. Por lo menos necesita hacer goles. Ahora repasemos en dónde cayó Melgar en esta clausura, en dónde fue que realmente perdió la oportunidad de no depender de nadie, de poder jugar sus partidos, de no depender de esa penúltima fecha en donde descansaba, en donde realmente iba a pasarla mal porque no iba a sumar, porque si estaba en la pelea con los demás le iba a costar tener justo un descanso en las fechas más, pero más importantes del torneo, porque son momentos definitorios. Entre la fecha 7 y la fecha 11 está la clave, me parece a mí. Vamos a repasarlo, porque acá tienen el Excel para que lo vean y para que puedan descubrir y para que puedan ver el rendimiento. Es mucho más fácil visualmente saber qué es lo que pasó entre la fecha 7 y la fecha 11, en donde los rivales fueron la U, la César Vallejo, UTC, Cusco FC y Sport Huancayo. ¿Qué fue lo que pasó acá y cuáles son los momentos claves? Primero y principal, perdiste de local frente al rival directo que finalmente terminó siendo el campeón por un punto. Hablamos del partido con la U. Y también quiero traer a colación el partido con Cristal, porque también era otro rival directo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que no le dimos la victoria a Cristal en aquella fecha. Que con Cristal se empató, es decir, no sumamos nosotros, con lo cual creo que ya es bastante tomarlo casi como una derrota, pero lo importante, objetivamente, ellos tampoco sumaron. Cristal tampoco sumó. Iguales, ¿sí? Empezamos como terminamos la fecha. ¿Qué pasa con la U que se perdió? Ellos se llevaron los 3 puntos y Melgar se quedó sin nada. Primer detalle. Rival directo, derrota, tú 0 puntos, ellos 3. Al final la U termina ganando el campeonato por un punto. Es un detalle a tomar en cuenta. Mucha gente te podrá decir, el torneo se perdió con la U y no le puedo quitar la razón. Realmente no le puedo decir que no. Porque si se empataba con la U, quizás las cosas hubiesen sido diferentes. Lo mismo que con Cristal. Empezamos en donde terminamos la fecha. 3 partidos de local entre la fecha 7 y la fecha 11. 3 partidos de local con la U, con UTC y con Sport Huancayo. De 9 puntos sacaste solamente 1. De 9 puntos de local, en donde Melgar tiene que hacerse más fuerte, solamente pudiste sacar un solo punto. Derrota con Sport Huancayo, derrota con la U y un empate con UTC de Cajamarca. Mal rendimiento del equipo en ese tramo.
Ese tramo fue fatal para Fútbol Club Melgar. Bernardo Cuesta se lesiona. Sí, recuerdan que en el partido de la U, el segundo tiempo Bernardo lo juega casi cojeando, con dolor. Era evidente que físicamente no estaba apto, que físicamente no estaba bien Bernardo Cuesta. Y la realidad te dice que en los siguientes partidos, más allá de la victoria, la muy buena victoria frente a la César Vallejo en Trujillo, hay dos partidos claves en este tramo, el partido con UTC y el partido con Cusco FC. ¿Por qué digo esto? Porque son estos partidos justamente en donde Bernardo Cuesta no estuvo presente por lesión. Estos dos partidos frente a UTC y frente a Cusco FC fue donde el equipo creó 50 remates, de los cuales fueron 16 al arco y donde solamente se marcaron 2 goles. Recuerden que con Cusco FC estuvimos 70 minutos con un hombre de más. No pudimos con Cusco FC. Con UTC, qué manera de fallar goles. Y no solamente esto, no se utilizó a Beto da Silva, el refuerzo o el llamado a ser el suplente de Bernardo Cuesta, el 9 suplente de Melgar es Beto da Silva. No se utilizó a da Silva. Jugamos aquellos partidos en Trujillo con Cusco FC y con UTC con el Chapu Bordacar de 9. Entonces ven dónde están las fallas, Bernardo se lesiona, tenemos una muy mala racha de cara al gol. ¿Por qué no? Porque nos faltaba el delantero. ¿Por qué? Porque Bernardo Cuesta ha marcado 20 goles, porque Cuesta es sinónimo de gol, porque dejamos puntos con el rival directo que al final, con el diario de lunes, puede ser que ese partido sea el más clave de todos, pero entre la fecha 7 y la fecha 11 es donde Melgar pierde 2 partidos, empata 2 partidos y gana solamente 1. El saldo es muy poco, el saldo es casi negativo en ese tramo, y es donde finalmente, claro, el partido con Sport Huancayo también lo tenemos que contar porque lo perdemos de local, con un arbitraje realmente bastante parcializado para un lado, pero con UTC, con Cusco FC, con la U, con Huancayo también, es donde finalmente el equipo pierde terreno, pierde la posibilidad de ir tranquilo, llegar a esa penúltima fecha donde descansaba, con un colchón de puntos que le permitiera jugar la última fecha sin depender de nadie. Por supuesto, en medio está el partido con Alianza, porque también hay gente que te puede decir, ese partido con Alianza era clave, y volvemos al Excel. ¿Por qué? Porque después de este tramo, después de la fecha 11, Melgar consigue victorias frente a Cienciano, frente a Cantolao. Melgar empieza a ganar, Melgar empieza a conseguir los resultados, Melgar cambia como que de chip, deja de fallar tantos goles, deja de generar tanto, pero empieza a conseguir los resultados. Y llega el partido con Alianza. En donde se decía, y claro, todos lo sabemos y lo recordamos, que aquel que gane se apuntaba o se relanzaba como el máximo candidato o uno de los grandes candidatos a ganar el clausura, y el perdedor se despedía por completo del torneo. Empatamos. Terminamos como comenzamos. Igual y claro, los rivales lo aprovecharon. Cristal no, la U sí. La U aprovechó ese empate. La U sacó ventaja, sabiendo que Melgar descansaba la última fecha. Cristal se cae. Y bueno, finalmente el palo de Beto da Silva nos terminó por privar de esos 2 puntos más que Melgar hubiese podido conseguir y que le hubiesen permitido hacer un tramo final inolvidable de campeonato, porque iban a ser todas victorias. Si ustedes se fijan en el Excel, iban a ser todas victorias. Solamente ese amarillo está ahí por el empate con Alianza, que también, si alguien me dice, Melgar no es campeón por haber empatado en Matute, donde tenía que dar el golpe en la mesa, tampoco le puedo quitar razón. Si el palo de Beto da Silva chocaba y entraba, quizás otro hubiese sido la historia. Finalmente, ¿qué les parece? Hemos hablado de Mariano Soso, hemos hablado de sus decisiones en cuanto al mercado de pases. Luego hemos hablado de la llegada de Beto da Silva, de la llegada de Pablo Lavandeira, de ese tramo que es la fecha 7 entre la fecha 11, en donde Melgar no consigue los resultados, en donde pierde 2, empata 2 y solamente gana 1, el partido con Alianza, y finalmente quedamos a un punto, quedamos segundos del torneo clausura, que lastimosamente no se nos dio esta vez, en un torneo que, lo dije también al comienzo, bastante accesible, digo, porque el campeón salió con 39 puntos, campeón, el primero, que no se veía en los últimos, por lo menos en los últimos 3 torneos cortos. Por lo menos había que superar la valla de los 40. Eso
es lo que finalmente creo nos deja el torneo clausura para Melgar. No sé qué opinen ustedes, lo importante es qué es lo que opinan ustedes. Déjenlo en la caja de comentarios. Si creen que se perdió en el partido con la U, si creen que se perdió el campeonato en el partido con Cristal, si creen que se perdió el campeonato en los tramos que les vengo contando de la fecha 7 a la fecha 11, o si finalmente fue el partido con Alianza en donde Melgar tenía que salir a ganarlo. Como sea, pero salir a ganar ese partido en Matute de visitante. Así que nada, gracias gente, gracias por estar del otro lado, gracias por compartir conmigo este video, ojalá les haya gustado y por supuesto creo que ya el siguiente video va a ser el resumen, ¿sí? Va a ser más un video para repasar cada partido, sus goles y qué fue lo que pasó con Melgar en cada una de esas fechas. Gracias por estar del otro lado, deja tu like, comenta y nos vemos en la próxima. Chau, chau.